Buenas noches con todos. Mi tema es periferias descentralizadas en la industria. Mi nombre es Roberto Ortega, trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Sáchila, soy docente, radico acá en Santo Domingo, el área de investigación en electricidad y energía. Como introducción a mi tema de periferias descentralizadas, podemos hablar que en la industria del país ya se viene implementando sistemas de automatización, ya que como se está exportando productos, debemos ser más competitivos a nivel nacional y mejorar el producto para que podamos llegar a a más países en este caso. La automatización en este caso es muy necesaria ya que mejora totalmente la parte del producto final. Para automatizar los procesos se debe considerar muchos factores durante el diseño, muchos factores. Pero vamos a tomar dos puntos relevantes en este caso, que es la distancia que se genera entre un PLC, que es la memoria principal de todo el proceso, y las variables físicas, y también la cantidad que necesito para lograr esto. En este caso, hablamos la necesidad y la cantidad de conductores. Entonces, para ser claros, vamos a tratar tanto la cantidad de conductores y la distancia que es necesaria para llevar toda esa información hacia mi PLC, hacia mi memoria principal. Como objetivo de estudio, tenemos presentar a las periferias descentralizadas industriales como una alternativa más eficiente para alcanzar más condiciones de trabajo con menos recursos. Entonces, lo que queremos lograr es que tener tecnologías en donde reduzcamos la parte de infraestructura, la parte física y obtengamos mejores resultados, que eso ya existe en este caso, se lo puede lograr. Para nuestro estudio se partió de la necesidad de reducir y mejorar el cableado para automatizar un proceso. Dependiendo de la tecnología que se aplique es posible realizar esto. La segunda etapa es cómo implementar la periferia en un proceso y por último ver los resultados obtenidos. Es decir, vamos a partir de mejorar y reducir el cableado y la otra segunda parte es la parte de implementación. En la mayoría de empresas, por no decir en todas, realmente es necesario llevar toda esta información de las variables físicas, como les recordaba, que una variable física puede ser presión, temperatura, viscosidad, humedad relativa, etcétera. Toda esa información llevarla hacia el PLC, hasta el memoria principal. Entonces, para lograr esto necesitamos llevar señales y cableados independientes por cada una de ellas. Entonces, esto hace de que exista gran cantidad de conductores, ¿sí? Y con grandes distancias. Ahí podemos ver un ejemplo, el controlador lógico programable o PLC y el transmisor de presión, que es el sensor que está detectando y midiendo la variable física en este caso. ¿Por qué existe una distancia? Porque el sensor se encuentra en el proceso tomando la lectura de la variable que se necesita. En cambio, el PLC se encuentra siempre en un tablero, en el cuarto de tableros. Entonces, existe una distancia realmente, y eso ocurre muy seguido, les podría decir, y esa distancia puede variar mucho, desde unos 5 metros, 10 metros, 20 metros, hasta 50, 60 metros de distancia. Y hay ocasiones donde esta distancia es mucho mayor y se debe hacer un análisis si esa distancia puede perjudicar a la información que se obtenga de la variable física. Para continuar con el estudio, vamos a definir un poquito lo que es periferias descentralizadas. Una periferia descentralizada en un sistema de automatización es un dispositivo que se encuentra en el contorno o el perímetro del proceso. ¿Ya? Entonces puede estar en cualquier punto del proceso donde se requiera para poderlo implementar. ¿Qué ganamos poniendo en este caso?
transmitir datos desde las señales análogas y digitales de las variables físicas, que ahí ya hemos mencionado algunas veces en este. Entonces podemos ver ahí una foto, una imagen, en donde podemos ver un modelo de una periferia descentralizada. Es decir, nosotros podemos ir agregando módulos dependiendo de la necesidad. Si tenemos que medir señales análogas o digitales, vamos agregándolo en este caso en cada uno de los módulos, como vemos en el caso, eh, este modelo es tipo modular, redundando un poco. Ya, entramos a la parte de PLCs que le hemos nombrado anteriormente. El PLC es un controlador lógico programable, es un dispositivo electrónico en donde se realiza la parte del control de la lógica programable, es decir, es el cerebro de, de nuestra industria. Aquí se controla todo el proceso, tanto apertura de válvulas, encendido de motores, apagado de motores, de ventiladores, el movimiento de las bandas, etcétera. Todo es controlado a través del PLC. Él se encarga de cumplir esa lógica de programación bajo todas las condiciones que es necesaria para la parte de elaboración de un producto. Tomando en cuenta que la programación dentro del PLC es flexible, lo podemos cambiar, esa es la gran ventaja, que ya no necesitamos cambiar la parte física, sino solamente la parte de programación. Si queremos, un ejemplo, tener alguna variable que queremos, un ejemplo, mantener una temperatura estable. Entonces, ya no necesitamos cambiar algo físico, sino dentro de la programación. Aquí tenemos en este caso el PLC y tenemos varios tipos de transmisores, varios sensores, como les recordaba, estos miden las variables físicas. Ahí tenemos un ejemplo de un transmisor de presión, un transmisor de temperatura, un transmisor de caudal. Cada uno de ellos envía una señal eléctrica de 4 a 20 mil amperios, de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios. Todas estas señales, como ustedes ven, viajan de forma separada y existe una distancia bastante considerable. Cuando son industrias bastante grandes, podemos decir que esto de acá se vuelve, se vuelve bastante tedioso, bastante complicado, ya que tenemos que llevar por cada uno de los sensores, los transmisores, eh, enviar un conductor o varios conductores para obtener la información del equipo hacia el PLC. Entonces, el PLC necesita para realizar su lógica programable, sus condiciones de trabajo, la información de estos transmisores. Necesita trabajar con esto. Entonces, es necesario llevar toda la información y tome en cuenta la cantidad de conductores que se van generando durante toda la empresa. Entonces, la idea principal es buscar una tecnología que me permita englobar con un solo conductor todas estas señales y hacerlo mediante otras tecnologías que la vamos a ver a continuación. A ver, aquí ya entramos un poco a la parte de la metodología, la parte número 2, en donde podemos ver que podemos hacer el trabajo mediante la parte de comunicación industrial. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una periferia descentralizada donde se encuentren los sensores y lo que hacemos es ponerlo a la periferia en el proceso, junto con los sensores. Entonces, la señal eléctrica ingresaría a la periferia, en este caso poniendo el ejemplo de los 3 transmisores, llegaría a la periferia recorriendo una distancia muy corta, es decir, va a estar cerca al sensor, puede estar recorriendo distancias de 5, 6, 7 metros. Y la distancia mayor, la distancia mayor la vamos a hacer a través de comunicación con un solo conductor. Es decir, toda la información de todos estos transmisores y más que se puedan colocar, llegar acá, lo vamos a hacer por un solo conductor, hacia el PLC, un solo conductor, mediante comunicación. Entonces aquí podemos ya entrar a explicar un poco por qué es una gran ventaja
Una gran ventaja utilizar periferias descentralizadas se puede ubicar en cualquier parte del proceso es que me permite reducir en su totalidad la parte del cableado en este caso. Imagínense, yo tendría que recorrer grandes distancias en el caso de los tres sensores. Si hablemos una conexión de 4 hilos por cada sensor, estaría llevando 12 conductores, ¿sí? Siempre con el cuidado necesario de que no se dañe, no quede afectado por el proceso en sí y por muchas variables que pueden suceder, lo podemos hacer con un solo conductor. Entonces ahí viene la gran ventaja, que no necesitamos ya grandes cantidades de conductores y solamente uno. Y sin cambiar la estructura, es decir, no necesitamos transmisores especiales para adaptar a la periferia, pueden ser cualquiera de los que ya nosotros tengamos instalados en la planta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que a cada uno de estas señales tenemos que ir agregando los diferentes módulos en la periferia, es decir, aquí tendríamos que poner módulos que me permitan recibir la señal análoga de 4 a 20, de 0 a 20 y de 4 a 20. Si hablamos de comunicación, podemos utilizar, hay una gran cantidad de comunicación, tipos de comunicación industriales como Profinet, que es una de las más ocupadas en este momento, CloudOpen, Modus, ¿ya? Entonces tenemos una gran cantidad que en la actualidad lo podemos hacer. En los diseños nuevos que se están implementando, Profinet es una buena opción. Sí, Profinet es una buena opción, presenta muchas características buenas para el operador. Entonces, nosotros podemos tener una red Profinet con periferias descentralizadas y comenzar a trabajar de una forma más organizada. Ya no vamos a ver como anteriormente una gran cantidad de conductores, gran cantidad de pérdidas y vamos a ver solo cables de comunicación. Y la periferia nos va a ayudar a receptar toda esa información, toda la información de esos sensores o de esas entradas digitales y enviar esa información a través de un solo conductor mediante las comunicaciones industriales existentes o la que tenga en la planta en este caso. Resultados. ¿Qué resultados obtenemos? Reducción y disminución de los armarios. Aquí llamamos armarios a los tableros. Como ya no tenemos tanto cableado, podemos reducir su tamaño. Reducir el número de cables y mangueras, lo que ya venimos diciendo desde el inicio. Reducción de canalización. Entonces, como ya no llenamos 12 conductores, sino uno, podemos reducir el tamaño también. Simplifica la identificación de entradas y salidas. También reduce los tiempos de parada e indisponibilidad en este caso. ¿A qué me refiero con esto? Si por alguna razón se dañó en la trayectoria un cable, esta información hace que el PLC tenga un dato incompleto y el proceso no pueda continuar. Entonces, ponernos a verificar dentro de esa gran cantidad de conductores va a hacer que le tome más tiempo al técnico poder realizarlo. Gran flexibilidad ante aplicaciones y modificaciones, sí se lo puede hacer. Reducción del costo de mantenimiento al focalizar los repuestos, siendo las afecciones por averías más pequeñas en este caso. Tomando en cuenta que como ya no tengo muchos conductores y solamente uno, es más fácil revisar alguna avería o daño en este caso. Bueno, como conclusión, un punto relevante es la importancia del tema de las experiencias detrás, es de las materias de automatización en las universidades para mejorar el diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en la actualidad se está tomando este tema de periferias centralizadas en las materias de automatización en las universidades. Esto ayuda a que ya las personas, los ingenieros, conocedores de la materia, puedan implementar este sistema
y puedan sugerir a los dueños de empresas, a los supervisores de proceso, una mejora en su sistema de automatización. O se lo podría también considerar al momento de hacer el diseño, ¿ya? Tanto en el diseño como también una mejora de la puesta en marcha que se tiene en la empresa. También otra conclusión, es importante conocer las alternativas para la implementación de sistemas de automatización. Con eso podemos realizar un mejor diseño. Siempre tenemos que estar investigando para mejorar la implementación del sistema de automatización. Las periferias descentralizadas es una opción que ya en la actualidad se lo está tomando mucho en cuenta, si ya se lo está implementando más que todo como un medio para mejorar nuestro proceso. Otra cosa que también tenemos que considerar es que la parte de los fabricantes a nivel mundial también ya en su catálogo lo están poniendo estos productos de las periferias descentralizadas, ya lo están ubicando. Y en las listas de precios acá en el Ecuador ya se lo puede visualizar ya hace un periodo atrás este tipo de productos. Eso quiere decir que ya se está comenzando a consumir más este tipo de productos en la parte de automatización, es decir, se está implementando más equipos de este tipo, lo que quiere decir que es un tema que se debe considerar mucho para la reducción de costos en producción. Realmente el hecho de que exista un ejemplo, una, una reducción en tiempos, una reducción en tiempos nos ayuda muchísimo a producir más. Si tenemos una avería, sabemos que tenemos un solo conductor y podríamos revisarlo de forma directa. También es muy flexible a cambios en este caso, muy flexible a cambios. Es todo lo que puedo comentar por el momento. Le agradezco mucho por la atención brindada. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.